Rescatados 2 marineros de Chipiona que habían naufragado. Balance positivo de las fiestas de Navidad. Izquierda Unida seguirá apoyando los intereses de los pequeños y medianos agricultores. Comienzan sus prácticas en el ayuntamiento 2 alumnos de ciclos formativos. El pasado día 5 por la tarde una pequeña embarcación naufragó en las inmediaciones de la Laja de Medio al ser volcada por un golpe del mar. Sus 2 tripulantes, Miguel y Enrique, cayeron al agua y solo pudieron permanecer agarrados a la proa de la embarcación, que era lo único de la misma que permaneció fuera del agua. Afortunadamente, el conocido David Usa, que se encontraba en el paseo Costa de la Luz, divisó el accidente y pidió a una señora que avisara a la Guardia Civil. Inmediatamente se puso su traje de neopreno y con su piragua llegó hasta el barco siniestrado, rescatando a uno de los marineros. Por su parte, la Guardia Civil, ante la imposibilidad de contar con la embarcación de salvamento marítimo, contactó con Paco Rodríguez del restaurante Paco, quien con su embarcación se dirigió hasta la Laja de Medio y pudo colaborar en las tareas de rescate de Enrique y Miguel, que se encontraban con claros signos de hipotermia. Se percata de que se vuelca un barco y están 2 personas en el agua levantando las manos, y él coge y se lanza por su piragua, y antes de irse le dice a una persona que había allí: llama a la Guardia Civil que está pasando esto, yo voy con la piragua mía y voy a intentar hacer lo que pueda. Sí. La Guardia Civil llama al Salvamento Marítimo le dice a la Guardia Civil que necesitan 1 hora primero para recopilar a las pruebas y otra hora para llegar a donde está. Llaman a la Guardia Civil del Mar y le dicen que están en Tarifa, que tardan 1 hora y media en llegar. Dan un aviso a los navegantes y por lo visto los barcos de San Lucas no se enteran. Avisan a gente de aquí de marineros, por lo que yo me he enterado, y uno: no puedo, el otro: no me arranca el barco. Y la Guardia Civil, viéndose desesperada un poco, pues dice: bueno, pues Paco tiene un barco, y salieron corriendo para acá y me dijeron: Paco, ¿qué pasa esto? Y esto hay que solucionarlo, ¿quién puede ir? Digo: hombre, ¿a quién va a buscar tú? Digo: ahora mismo. Digo: te dijera para acá y vamos a coger el barco mío y vamos para allá. Cuando llegamos allí ya estaba el barco del Práctico, por lo visto Salvamento Marítimo había mandado al Práctico de Chipiona, al barco, y ya tenía uno a bordo. Y el otro seguía todavía en el barco, que David lo estaba remolcando con su piragua. Estaban los 2 con hipotermia, y nosotros lo que hicimos fue recoger ya a David y a la piragua de David, que para traérnoslo para acá. Eso fue a las 3:30, 4, llegó la Guardia Civil, y eso, por ahí fue, 3:30, 4 de la tarde fue. El tiempo estaba muy bueno, lo que pasa es que ellos estaban metidos en una rompiente ahí en Salmedina, entre la rompiente de Salmedina y la Laja de Medio, porque estaban pescando robalos, y con la mar de leva que había, pues le entró una ola por la popa y le dio la vuelta al barco. No es muy habitual si tú no te ciegas tanto en querer pescar, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Porque tú lo que no te puedes meter con una mar de leva gorda en un sitio de poca altura de agua, porque lo que está expuesto es a lo que ha pasado, que no es la primera vez que pasa. Ese fue el que realmente lo salva, porque David, una vez que llega allí, le dice tranquilo, que se quedaran tranquilos, que no se preocuparan, que la Guardia Civil ya lo sabía, y quiera que no, por lo menos ellos ya sienten el alivio de que hay alguien que sabe que ellos están allí, ya ellos se relajan un poco. ¿Me entiendes? Y claro, David piensa, él dice: bueno, pues 1 a 1 yo lo puedo llevar a tierra, pero claro, el otro que se quedó en el barco pues decía que él solo no, porque claro, es que ya llevaban 1 hora y pico en el agua, ya tenían la hipotermia encima, ¿me entiendes? Práctico viéndolo porque por si acaso yo me tenía que acercar más a la piedra donde ellos estaban metidos, porque no había calado. Entonces, pero claro, yo cuando los vi a ellos eran casi 2 cadáveres ya, estaban... Bueno, no reaccionaban, estaban entumidos. Y era David, que llevaba un traje de neopreno y estaba que no paraba de titiritar. Ellos han vuelto a nacer gracias a David. Bueno, gracias a David y a la Guardia Civil, que estaba de turno, que se preocupó de, aparte de llamar al Salvamento Marítimo y eso, que era más o menos su deber, pero se preocupó de buscar a un particular, porque claro, viendo que Salvamento Marítimo no le correspondía, la Guardia Civil tampoco, no había nada, ellos fueron los que se preocuparon de decir: que yo vamos a buscar a un tío donde sea.
La concejala de fiestas, Davinia Valdés, hace un balance muy positivo de las pasadas fiestas de Navidad en una entrevista realizada en el programa del Tenderete de Radio Chipiona. Davinia Valdés ha manifestado su agradecimiento por la colaboración recibida de empresas locales, de la Asociación de Belenistas, de la Hermandad del Cautivo, del Centro de Tercera Edad, de la Clínica Dental Company, de Dermis, del Tren Turístico y de numerosos particulares que han contribuido con su trabajo y donaciones a hacer posible que estas fiestas hayan resultado todo un éxito. La concejala de fiestas valora muy positivamente las innovaciones llevadas a cabo, como el Belén viviente, la coronación de los Reyes Magos y el nuevo recorrido de la cabalgata. En el momento que hemos llegado a cualquier empresa, a cualquier particular y le hemos expuesto la situación, como todo el mundo está muy concienciado en Chipiona de los malos momentos que estamos pasando, pues todo el mundo ha entendido que los niños no tienen que quedarse sin reyes y que, bueno, toda aquella persona que le hiciese falta alimentos, pues también se lo merecía y todo el mundo ha colaborado. El Belén Viviente ha sido una gran sorpresa la aceptación que ha tenido. Al principio, bueno, como todas las cosas, cuando tú vas a hacerlo por primera vez, como también ha sido la coronación, cuando las cosas se hacen por primera vez, tienes un poco el miedo de que no llegue la suficiente información a la ciudadanía y cuando llegue el día de hacer el evento, pues que las personas no se hayan enterado y no acudan, ¿no? Pues para nuestra sorpresa la calle estaba a rebosar y casi que no se podía entrar siquiera en la casa de Vicente, que es donde ahí se hacía la escena del portal de Belén. Una sorpresa muy grata para todos nosotros, en especial para los belenistas, la Peña Peñita, que son al fin y al cabo los que han trabajado el Belén viviente. Que este año, bueno, me había llevado una gran sorpresa, ¿no? Porque había descubierto realmente lo que es la asociación de belenistas. Todo el mundo en Chipiona sabe que existe la asociación, sabe algunas cosas que hace, pero hasta que no ha llegado el momento de trabajar con ellos codo con codo, como ha tocado trabajar este año, pues no he descubierto los artistas y las personas tan maravillosas que tiene esta asociación. Y a la vista hasta que han sacado de la nada el Belén viviente tan maravilloso. Bueno, llevamos trabajando en lo que era la coronación y la cabalgata aproximadamente un mes. A mí me hace Óscar Torres, que es un señor de Jerez, una propuesta de la coronación y algunas modificaciones. Y bueno, como yo me he reunido varias veces con los representantes de los Reyes Magos y con este señor, pues todo el mundo ha ido moldeando la idea a lo que era Chipiona y a los gustos de los reyes, que al fin y al cabo son los protagonistas del día, ¿no? Y yo creo que ha quedado genial, que sí que es verdad que es mejorable, porque se puede poner el escenario más alto para que lo vea muchas más personas y se puede poner alguna que otra cosita más. Que no solamente ha quedado muy bonito el hecho de la presentación y coronación de los reyes, sino que el posterior paseo que han hecho por la calle Isaac Peral a pie, cada rey con su cortejo, la verdad que también ha tenido una aceptación muy buena, sobre todo los niños, que por primera vez se podían acercar a los reyes, la han tocado, se han hecho fotografías con ellos, y nada más que ver la cara de satisfacción de esos niños viendo a los reyes, bueno, pues creo que es una gran recompensa y satisfacción para mí como delegada de fiesta. Una vez que ha transcurrido la cabalgata y todo el mundo ha visto cómo ha resultado, pues todo el mundo me ha felicitado por el cambio del recorrido. También como es el cambio de la parte de la calle Isaac Peral, que en vez de pasar los reyes con las carrozas como siempre han pasado, que yo pienso que llega un poquito congestionado y no se lucía lo suficiente que tenían que lucir, al cambiarlo este año y ponerlo andando también ha gustado mucho, aunque también eso al principio provocó un poquito de rechazo en algunos colectivos. Yo en este aspecto me gustaría, ahora que me lo ha recordado Juan Carlos, dar las gracias, muchísimas gracias a Protección Civil, porque ellos han hecho, como todos los años, el recorrido alrededor de las carrozas, y yo creo que han evitado muchas veces desgracias, porque las personas inconscientes por un llavero o por una pelota que no tiene valor se juegan muchas veces la vida, porque se tiran prácticamente debajo de la rueda del tractor. Yo le doy las gracias de verdad, de corazón, tanto a la Hermandad del Cautivo, porque se ha volcado con esta cabalgata y con esta delegación 100%, a los belenistas, por supuesto, a todos los colaboradores también del Centro de la Tercera Edad, que me consta que también se han llevado un mes entero buscando caramelos y juguetes para los niños por cielo y tierra, a la Clínica Dental Company, que es la clínica que nos ha regalado las 10.000 piruletas, a Dermis también, porque también de forma gratuita se ofrecieron para maquillar a los reyes y a los pajes. También al Tren, que también de forma gratuita se ofreció
para llevar a los niños, a las personas que hiciesen falta en el recorrido para abrir de alguna manera la cabalgata. Y bueno, y como esta empresa, muchísimos particulares. Rosa Benito también ha colaborado con caramelo y muchísimas personas, unos con 1 kilo de caramelo porque a lo que podía, el otro con 50 por lo que ha podido, y cada uno ha donado lo que ha podido donar, y todo ha sido bienvenido porque se ha sumado todo, y al final, bueno, todo el esfuerzo de todo el mundo ha logrado que este año hubiese una cabalgata humilde, pero diferente. El concejal de Izquierda Unida, Pepe Mellado, ha salido al paso de las declaraciones que intentan desacreditar a la portavoz de Izquierda Unida. Este concejal ha indicado que Izquierda Unida ha apoyado y seguirá apoyando las obras de canalización de las aguas depuradas como medio para bajar la salinidad y conductividad de las aguas de la comunidad de regantes, pues son los propios agricultores quienes defienden estas obras. Si las obras no tuviesen el apoyo de los agricultores y fuesen en contra de sus intereses, Izquierda Unida tendría otro punto de vista. Respecto a la queja del secretario provincial de la UPA de que Izquierda Unida no ha respondido a las quejas planteadas y que ni siquiera se ha leído las notas de prensa, Izquierda Unida afirma que es un intento de deslegitimar la respuesta contundente que desde esta agrupación se ha dado a esas quejas. Otra cosa es que el secretario provincial de la UPA no las comparta. Izquierda Unida encuentra varias contradicciones en las declaraciones realizadas a varios medios por el secretario general de la UPA, en las que un día va en contra de unas obras que elevarían la calidad de las aguas de la comunidad de regantes y en otras declaraciones se queja de la mala calidad de las mismas. Lo que sí comparte el secretario provincial de la UPA con Izquierda Unida es la necesidad de mejorar la salinidad del agua y la urgencia de un análisis de la misma, queja que se llevó en forma de propuesta a pleno del Ayuntamiento de Chipiona por el Grupo Municipal el pasado 17 de noviembre y que fue aprobada por unanimidad, junto con la aprobación de los 2 proyectos criticados por la UPA Cádiz. Izquierda Unida entiende que para la mejora de las aguas son fundamentales estas obras, es decir, hay un problema y la agrupación local de Izquierda Unida propone una solución apoyada por todos los grupos políticos y los agricultores. Desde Izquierda Unida se afirma no estar dispuesta a que nadie trate de enfrentar a la opinión pública contra unos proyectos que solo una persona de la UPA critica, valiéndose de falsedades como que será la comunidad de regantes la que tendrá que correr con el coste de las obras y que nadie las quiere, pues la mejora de la conductividad es patente y el descenso de la cantidad de contenidos sólidos en suspensión también. Además, estas obras suponen un ahorro en energía eléctrica necesaria para el bombeo del agua. Izquierda Unida defiende y propone una mayor calidad del agua para los agricultores, una rebaja al canon de los comuneros que no utilizan ese agua por la mala calidad que tiene, pero que están obligados a pagarla íntegramente, y la realización de unas obras subvencionadas por la Junta de Andalucía en más de un 90%. Izquierda Unida manifiesta que Manrique de Lara parece estar más interesados en que estas obras no salgan adelante, por algún interés que desde esta formación política no alcanzan a ver, que por defender los intereses de los pequeños y medianos agricultores de Chipiona y Rota. En Izquierda Unida insisten en que no están dispuestos a que por los intereses particulares de cualquiera se pueda poner en entredicho el beneficio de estos 2 proyectos fundamentales para los pequeños y medianos agricultores, y piden al secretario provincial de la UPA que si está en contra de estos proyectos subvencionados que lo diga claramente y que no trate de enredar mezclando churras con merinas. El concejal de Izquierda Unida, Pepe Mellado, ha remarcado que si la subvención de la Junta se pierde por la intromisión de esta persona, será responsabilidad de la UPA y tendrá que responder ante los agricultores de la mala calidad del agua, por la falta de control y analítica de las mismas, de las inundaciones de campos por el elevado nivel freático y de la falta de agua cuando lleguen momentos de sequía. El alcalde de Chipiona ha recibido hoy a 2 alumnos de los ciclos formativos de marketing y auxiliar administrativo del Colegio Virgen de Regla, que realizarán sus prácticas en los departamentos de comercio y catastro del ayuntamiento hasta mediados del mes de marzo. Antonio Peña dio la bienvenida a los 2 alumnos y les animó a aprovechar esta experiencia laboral que culminará su periodo de formación. El Chiclana Industrial no acusó el parón liguero, prolongó la buena racha con la que acabó el año pasado y ganaba el Chipiona 4-1 en un partido casi sentenciado con 2 goles que consiguieron los rojinegros en los 3 primeros minutos. Casi en la primera jugada del partido los industrialistas se pusieron por delante. El primer centro de Perla lo remataba Joaquín y lo sacaba el portero visitante, pero el balón cayó de nuevo en Perla, que volvía a centrar, y en esta ocasión remató Javi Catalán de cabeza para poner el 1-0. 2 minutos más tarde Joaquín fue derribado en el área y el colegiado señaló penalti, una pena que transformó
transformó Perla en el 2-0. En el 21, uno de los árbitros asistentes señaló penalti por falta otra vez sobre Joaquín en el área. Nuevamente Perla fue el encargado de aumentar la ventaja de los suyos al convertir la pena máxima en el 3-0. El Chipiona marcaría su tanto en el minuto 37. Al final, 4-1 en el marcador para el conjunto del Chiclana Industrial y el Chipiona que se viene de vacío de su partido disputado en el Fontanal. El Chipiona tras esta derrota se sitúa con 19 puntos, 13º en la clasificación. El próximo partido será en casa frente al San Roque del EPB. Previsión del tiempo para mañana, temperatura máxima de 17 grados, mínima de 7 con viento este de 15 kilómetros por hora. Coeficiente medianoche 0,90, mediodía 0,90, pleamar 3,31, 3,53 y bajamar 9,48 y 9,56. Farmacia de Guardia Martínez Soriano en la avenida de Rota 52. 33ª edición de la Berza Chipionera de la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar. Sábado 28 de enero a las 2:30 en el Salón de Celebraciones La Concha. Actuarán concursantes del programa Se llama Copla. Venta de entradas en Modas Melli y Licorería Hermanos Domínguez hasta el 6 de enero. Presentación oficial del Carnaval 2012. Viernes 13 de enero a las 9:30 de la noche en el Salón de Plenos. Elección de la Perla del Carnaval 2012. Viernes 27 de enero a las 10 de la noche en el Palacio de Ferias y Exposiciones. Avenida de Granada 35, Naves Niño de Oro.